Ella usó sus últimas monedas para comprar a un hombre y su hija, un acto que el pueblo no entendía, pero que cambiaría todo para siempre. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y suscríbete si quieres más contenido como este. El sol de la tarde caía como un martillo sobre la plaza de tierra apelmazada de Redemption Gulch. Era un calor sin piedad, uno que secaba la garganta y hacía que el polvo se pegara a la piel como una segunda mortaja. En el centro de la plaza, bajo la mirada colectiva y sedienta de juicio del pueblo, se erigía una plataforma de madera improvisada. No era un patíbulo, pero la energía que emanaba era igual de sombría, cargada de una humillación pública que era, en cierto modo, una muerte más lenta. El ara observaba desde la periferia, oculta a medias por la sombra rala de la oficina del sheriff. Sus manos, callosas por el trabajo en una tierra que rara vez devolvía el favor, estaban metidas en los bolsillos de su vestido de tela basta. Dentro, sus dedos rozaban la superficie fría y lisa de sus últimas monedas. Eran pocas, un tesoro insignificante para cualquiera, pero para ella eran el peso tangible de semanas de privaciones. El aire olía a sudor, a bestias y a la justicia barata que el pueblo se disponía a impartir. La gente se había congregado no por un sentido de deber cívico, sino por el mismo instinto primario que atrae a los buitres a la carroña. Querían ver la caída, saborear la desgracia ajena para sentirse, por un instante, más seguros en sus propias y frágiles existencias. El ara conocía esas miradas. Las había sentido sobre su propia espalda durante años, miradas que la etiquetaban, la aislaban, la convertían en un fantasma que caminaba entre ellos. Era la viuda silenciosa, la mujer de la granja en las afueras, la que no participaba en los chismes de porche ni en los servicios dominicales. Era un misterio que el pueblo había decidido resolver con la más simple de las conclusiones. Era extraña, y por lo tanto culpable de algo indefinido. Entonces los sacaron, un hombre y una niña. El vaquero, Silas, no caminaba erguido. Sus hombros estaban caídos bajo el peso no de la fatiga, sino de una vergüenza tan profunda que parecía haberle quebrado la columna vertebral. Su rostro, curtido por el sol y el viento, estaba surcado por líneas de desesperación. A su lado, aferrada a su pierna iba su hija, Lily, una criatura de no más de 6 años, con el pelo del color del trigo seco y unos ojos tan grandes y oscuros que parecían contener toda la desolación del mundo. No lloraba. Su silencio era más desgarrador que cualquier lamento. El pregonero, un hombre corpulento cuyo chaleco apenas contenía su próspera barriga, leyó los cargos con una voz suntuosa. Deudas impagadas, incumplimiento de contrato. La ley del pueblo era simple. Si no podías pagar con dinero, pagabas con tu trabajo, tu libertad, tu dignidad. Te convertías en propiedad temporal de quien saldara tu deuda. Una servidumbre en todo menos en el nombre. Las pujas comenzaron, bajas y crueles. Un granjero ofreció unos $1 por el trabajo del vaquero durante la cosecha. La esposa del herrero consideró a la niña para las tareas domésticas. Cada oferta era un clavo más en el ataúd de su orgullo. Silas mantenía la vista fija en el suelo, protegiendo a su hija del aluvión de miradas depredadoras. El ara sintió un eco profundo en su pecho, una vibración dolorosa que resonaba con un recuerdo enterrado. Vio en Silas no solo a un hombre quebrado, sino el fantasma de otro hombre. Vio en los ojos de Lily el reflejo de otros ojos infantiles que la perseguían en sus noches más oscuras. El mundo a su alrededor se desvaneció, el murmullo de la multitud, el sol abrasador, el olor a polvo. Todo se redujo a un único punto de enfoque, la figura temblorosa de esa niña y su padre derrotado. Sacó la mano del bolsillo. Las monedas se sentían pesadas, definitivas. El pregonero estaba a punto de cerrar el trato con el granjero más tacaño. ¿Nadie más?, gritó, paladeando su poder. El ara dio un paso fuera de la sombra. Su voz, desacostumbrada a ser usada en público, sonó sorprendentemente clara y firme en el silencio expectante. Yo. Todas las cabezas se giraron hacia ella.
El asombro se pintó en cada rostro. Elara, la reclusa, la mujer invisible. Yo pago la deuda completa. El pregonero parpadeó confundido. Usted, señora, he dicho que pago la deuda, repitió, y su voz no tembló. Se abrió paso entre la multitud, que se apartaba como si portara una enfermedad. Subió los 2 escalones de la plataforma y, sin mirar al pregonero ni a nadie más, dejó caer sus monedas en su mano extendida. El sonido metálico fue obscenamente alto en el silencio absoluto. Luego, se giró hacia Silas y Lily. Sus ojos se encontraron con los del vaquero por primera vez. Vio en ellos una mezcla de incredulidad, humillación y una diminuta, casi imperceptible, chispa de algo que podría haber sido esperanza. Se agachó lentamente hasta que su mirada estuvo a la altura de la de la niña. «Vámonos a casa», dijo en voz baja, y la palabra casa sonó extraña y sagrada en sus propios labios. El camino de regreso a la granja de Elara fue un peregrinaje silencioso a través de un paisaje de condena. Cada ventana por la que pasaban era un tribunal, cada cortina movida un jurado que ya había emitido su veredicto. Elara caminaba un paso por delante, con la espalda recta, una fortaleza solitaria contra el mar de susurros que se levantaba a su paso. No miraba atrás, pero sentía la presencia de Silas y Lily como una extensión de su propia sombra. Podía oír el arrastrar de las botas gastadas de Silas sobre la tierra seca, un ritmo de resignación y desconcierto. Podía sentir la pequeña mano de Lily firmemente agarrada a la tela áspera del pantalón de su padre, un ancla en un océano de miedo. La granja de Elara estaba a casi 1 milla del pueblo, aislada por campos que luchaban por dar fruto y cercas que necesitaban reparación. Para el pueblo, era el borde del mundo conocido. Para Elara, era su santuario y su prisión. Al llegar, el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, suavizando los bordes afilados del día. La casa era pequeña, de madera blanqueada por el sol y el tiempo, con un porche que crujía bajo sus pies. Un par de gallinas picoteaban perezosamente cerca de los escalones. Había una sensación de orden en medio de la modestia, una limpieza que contrastaba con el caos moral del que acababan de escapar. Elara abrió la puerta y se hizo a un lado, un gesto simple que estaba cargado de un significado insondable. «Entren», dijo, y su voz era neutral, desprovista de la caridad empalagosa o de la autoridad de una dueña. Silas dudó en el umbral, su alta figura encorvada. Cruzar esa puerta significaba aceptar una nueva realidad, una servidumbre de naturaleza desconocida. Miró a Elara, tratando de leer algo en su rostro impasible, pero solo encontró una calma profunda, como la superficie de un pozo oscuro. Lily, escondida detrás de él, se asomó con curiosidad. Sus ojos infantiles no veían la complejidad de la transacción, solo la promesa de un techo. Con un suspiro que pareció llevarse sus últimas fuerzas, Silas se agachó y levantó a su hija en brazos. «Vamos, pequeña», murmuró, y cruzó la puerta. El interior de la casa era tan simple como el exterior. Una habitación principal servía de cocina, comedor y sala de estar. Una chimenea de piedra dominaba una pared, y los pocos muebles de madera oscura estaban gastados por el uso pero impecablemente limpios. Olía a hierbas secas y a pan. Elara no les dio un recorrido. Simplemente señaló hacia una puerta cerrada. «Esa es su habitación. Hay una cama y agua fresca». Su tono era práctico, casi clínico. No había bienvenida, ni sonrisas, ni palabras de consuelo. Solo instrucciones. Silas asintió, sin decir nada. Llevó a Lily a la habitación y cerró la puerta suavemente. Elara se quedó sola en la habitación principal, el silencio ahora habitado por la presencia de otros. Se acercó a la ventana y miró hacia el oeste, donde el último filo de sol se hundía bajo el horizonte. ¿Qué había hecho? La pregunta retumbaba en su mente, no con pánico, sino con una especie de asombro solemne. El impulso que la había movido en la plaza no había sido racional, había sido una fuerza visceral, una compulsión nacida de un dolor tan antiguo que casi había olvidado su forma original.
Se sentía como si hubiera movido una pieza en un tablero de juego que llevaba años inmóvil, sin saber si el movimiento la llevaría a la victoria o a una pérdida aún mayor. Podía oír el murmullo bajo de la voz de Silas al otro lado de la puerta, calmando a su hija. El sonido, tan ajeno en la quietud de su hogar, no era una intrusión, era algo más, era un eco del pasado y, tal vez, una nota discordante de futuro. Se apartó de la ventana y comenzó a preparar la cena, sus movimientos metódicos y familiares, cortar verduras, avivar el fuego, poner la mesa. Eran los rituales que la habían mantenido cuerda durante años de soledad, pero esta noche puso 3 platos en la mesa. 3. La visión la detuvo por un instante. La mesa no había visto 3 platos desde antes. Un espasmo de dolor, agudo y familiar, la atravesó. Lo apartó con la misma eficiencia con la que limpiaba su casa. No era el momento para los fantasmas. Los vivos la necesitaban ahora. La primera noche transcurrió en una atmósfera de tensión tan densa que se podría haber cortado con el cuchillo del pan. Cuando el ara llamó a la puerta para anunciar que la cena estaba lista, Silas salió solo, dejando a Lily dormida en la cama. Se sentó a la mesa como un prisionero esperando su sentencia. El ara sirvió un estofado sencillo pero nutritivo en silencio. Comieron sin intercambiar una sola palabra. El único sonido era el tintineo de las cucharas contra los cuencos de cerámica. Silas comía con la cabeza gacha, como si no se sintiera digno de la comida. El ara comía con una concentración deliberada, sus ojos fijos en su plato. Cada uno estaba atrapado en su propia isla de pensamientos, separados por un abismo de circunstancias y secretos. Después de la cena, Silas se levantó. «Gracias por la comida, señora», dijo, su voz ronca. «El trabajo. Empezaré mañana al amanecer. Lo que usted necesite». El ara simplemente asintió recogiendo los platos. Hay una bomba de agua en la parte de atrás. La leña está apilada junto al granero. No eran órdenes, sino información. Aún así, cada palabra establecía los términos de su nueva y extraña relación. Mientras lavaba los platos, con la espalda vuelta hacia la habitación donde ahora dormían sus propiedades, el presente comenzó a desdibujarse. El calor del agua en sus manos, el olor a jabón de lejía, todo se fundió en una neblina sensorial que la transportó a otro tiempo. Un flashback la golpeó sin previo aviso, no como una película clara, sino como fragmentos de vidrio roto. Vio unas manos masculinas, más jóvenes y menos callosas que las suyas, entrelazándose con las suyas sobre una manta de picnic. Oyó la risa cristalina de una niña, no de Lily, sino de otra niña, una con su misma sangre corriendo por sus venas. El rostro de un hombre apareció en su mente, un rostro sonriente y lleno de una confianza fácil, un vaquero como Silas, pero uno que aún no había sido quebrado por el mundo. El recuerdo era cálido y doloroso a la vez, una caricia y una puñalada. Luego, la imagen se distorsionó. La risa se convirtió en un tosido seco. El rostro sonriente se crispó por la preocupación. El sol brillante fue reemplazado por la luz tenue de una lámpara de aceite en medio de la noche. Y luego, un sonido. El galope de un caballo alejándose en la oscuridad. Un sonido de huida, de abandono. Y un silencio después. Un silencio tan absoluto y final que había ahogado toda la música de su vida. El ara parpadeó, volviendo bruscamente al presente. El cuenco que sostenía se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo de madera. El sonido agudo la sacó de su trance. Se quedó mirando los pedazos rotos, su respiración entrecortada. Los fragmentos de cerámica esparcidos por el suelo eran un reflejo perfecto de su memoria, destrozada, afilada e irreparable. Con un movimiento lento y deliberado, se agachó para recoger los pedazos, con cuidado de no cortarse. Cada trozo que recogía se sentía como si estuviera recogiendo una parte de su propio corazón roto. Al otro lado de la puerta, el ruido debió de despertar a alguien. Oyó un leve movimiento. La puerta de la habitación se abrió una rendija, y la pequeña cara de Lily se asomó. Sus ojos somnolientos se posaron en el ara.
arrodillada en el suelo entre los restos del cuenco. No había miedo en su mirada, solo una curiosidad infantil y silenciosa. Por un instante, sus miradas se encontraron a través de la penumbra. Elara vio en la niña no solo a la hija de Silas, sino un recipiente de inocencia que el mundo aún no había logrado romper por completo. En ese momento, en medio de los escombros de su pasado y la incertidumbre de su presente, una resolución silenciosa se solidificó dentro de ella. No podía arreglar su propio pasado. No podía volver a pegar los pedazos de su propia vida rota. Pero tal vez, solo tal vez, podría evitar que otra vida se hiciera añicos. Cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió de nuevo, la neblina del recuerdo se había disipado. Se levantó, llevó los pedazos a la basura y, sin mirar a la niña, dijo en voz baja: «Vuelve a la cama, está todo bien». Los días que siguieron se asentaron en una rutina tan rígida y silenciosa como las vigas de la casa. El alba encontraba a Silas ya en pie, su figura recortada contra el cielo naciente, mientras se dirigía al granero. No esperaba órdenes, simplemente observaba lo que había que hacer y lo hacía. Reparó la cerca del corral, con una habilidad que hablaba de una vida entera dedicada a ese tipo de trabajo. Reforzó una sección del techo del granero que amenazaba con ceder. Cuidaba del único caballo de Elara con una ternura que parecía reservada solo para los animales. Elara, por su parte, continuaba con sus propias labores. Cuidaba de su huerto, alimentaba a las gallinas, amasaba el pan. Trabajaban en esferas separadas pero paralelas. Sus caminos apenas se cruzaban. Las palabras eran escasas, intercambiando solo lo esencial. «Necesita que arregle la bomba. El pozo está casi seco. ¿Queda avena para el caballo?» En el último saco. Era una comunicación de necesidad, no de conexión. Pero mientras la vida en la granja encontraba su ritmo monótono, el pueblo hervía de especulaciones. La historia de la compra de Elara se había extendido como la pólvora, adornada con cada repetición. Las versiones eran variadas y todas maliciosas. Algunos decían que la solitaria viuda había comprado al vaquero para satisfacer una lujuria antinatural. Otros susurraban que estaba formando algún tipo de culto extraño en su granja aislada. Las mujeres del pueblo, reunidas en el emporio, hablaban en tonos escandalizados sobre la inmoralidad de tener a un hombre soltero bajo su techo, convenientemente olvidando que ellas mismas habían presenciado y aprobado la subasta que lo había puesto allí. La hostilidad ya no era pasiva. Cuando Elara iba al pueblo a por los escasos suministros que no podía producir, las puertas se cerraban a su paso. Las madres apartaban a sus hijos de su camino como si fuera contagiosa. El tendero la atendía con una frialdad cortante, dejando sus provisiones en el mostrador para que ella misma las empaquetara. Elara soportaba el ostracismo con la misma máscara de impasibilidad que siempre había llevado, pero por dentro, cada mirada de desprecio era una pequeña piedra que se añadía a la carga que ya llevaba. La ironía de la situación no se le escapaba. El pueblo la condenaba por un acto de compasión, mientras que ellos mismos habían sido los arquitectos de la crueldad inicial. En medio de esta tensión silenciosa, la pequeña Lily comenzó a emerger de su caparazón de miedo. Pasaba la mayor parte del día observando a Elara desde una distancia segura. La veía arrancar las malas hierbas del huerto, y al día siguiente, la imitaba torpemente en un pequeño rincón de tierra. La veía leer un libro por la noche a la luz de la lámpara, y una tarde, se acercó a Elara con una flor silvestre y preguntó: «¿Qué dice aquí?», señalando el libro. Elara se sorprendió. Hacía años que nadie le pedía nada que no fuera trabajo o pago. Miró a la niña, cuyos ojos serios y curiosos esperaban una respuesta. Por un momento, dudó. Abrirse a esa niña era abrir una puerta que había mantenido cerrada con cerrojo durante mucho tiempo. Pero la sinceridad de la pregunta de la niña desarmó sus defensas. «Dice», comenzó Elara, su voz un poco áspera por la falta de uso en conversaciones suaves. «Habla de un jardín secreto». A partir de ese día, un nuevo ritual se añadió a la rutina.
Por las tardes, mientras Silas terminaba sus tareas y el sol se ponía, el Ara se sentaba en el porche con Lily y le enseñaba a leer. Usaba la Biblia, el único libro que poseía, y trozos de periódicos viejos. Trazaba las letras en la tierra con un palo, y la niña las copiaba con su dedito. Silas los observaba desde la distancia, apoyado en el poste del granero. Su expresión era una mezcla compleja de gratitud, confusión y una profunda tristeza. Estaba agradecido por la bondad inesperada hacia su hija, pero confundido por los motivos de esta mujer enigmática, y triste porque era una extraña, y no él, quien estaba devolviendo la luz a los ojos de Lily. Una tarde, mientras el Ara le mostraba a Lily cómo una oruga se convertía en mariposa, vio a Silas mirándolos. Sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza de la niña. En los ojos de Silas, por primera vez, no había solo vergüenza o resignación. Había una pregunta silenciosa y profunda que el Ara todavía no estaba preparada para responder. El cambio llegó de la mano de una tormenta. Nubes oscuras, del color del plomo, se habían estado acumulando en el horizonte durante días, prometiendo una violencia que finalmente se desató una tarde. El cielo se abrió con una furia repentina. La lluvia caía en cortinas tan densas que borraban el paisaje, y el viento aullaba como un animal herido. El Ara y Silas se apresuraron a asegurar todo lo que podían. Cerraron las contraventanas, llevaron a los animales al refugio del granero y reforzaron la puerta principal. Trabajaron juntos con una eficiencia nacida de la necesidad, sus cuerpos moviéndose en una sincronía instintiva. La tormenta los atrapó en el granero. Afuera, el mundo era un caos de truenos y relámpagos. Adentro, el aire estaba cargado de olor a heno húmedo y a la tensión no resuelta entre ellos. Lily, que se había asustado por el primer trueno, estaba acurrucada en un rincón, tratando de ser valiente. De repente, un relámpago iluminó el cielo con un destello cegador, seguido de un trueno tan potente que hizo vibrar la estructura de madera del granero. Un trozo de viga suelta, la misma que Silas no había tenido tiempo de asegurar por completo, se desprendió del techo y cayó, golpeando un estante lleno de viejas herramientas de metal. Las herramientas cayeron con un estrépito aterrador, muy cerca de donde estaba sentada Lily. La niña soltó un grito de pánico. Antes de que el Ara pudiera reaccionar, Silas ya se había lanzado hacia su hija, cubriéndola con su propio cuerpo. Se quedó allí, protegiéndola, hasta que el eco del trueno se desvaneció. Cuando se levantó, su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una ferocidad protectora. El Ara se acercó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Están bien?, preguntó, su voz apenas un susurro. Silas asintió, revisando a Lily para asegurarse de que no tenía ni un rasguño. La niña temblaba, pero estaba ilesa. El miedo compartido había roto la barrera invisible entre ellos. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de distancia, sino uno de contención, lleno de palabras no dichas. Se sentaron en un fardo de heno, esperando a que amainara la tormenta, con Lily dormitando entre ellos, agotada por el susto. Fue Silas quien habló primero. Su voz era baja, pero resonó en el espacio confinado del granero. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire, simple, directa y cargada con el peso de todas las semanas anteriores. No necesitaba especificar a qué se refería. El Ara supo inmediatamente que no preguntaba por la comida o el refugio. Preguntaba por el acto inicial, el que lo había definido todo, la compra en la plaza del pueblo. El Ara no respondió de inmediato. Miró sus manos, las mismas manos que habían contado esas monedas, las mismas manos que ahora enseñaban a leer a su hija. La tormenta exterior parecía un reflejo de la que se agitaba dentro de ella. Podía mentir, podía dar una respuesta simple, piadosa, pero algo en la vulnerabilidad del momento, en la honestidad cruda de la pregunta de Silas, exigía algo más. Vi una deuda que debía pagarse, dijo finalmente, sus palabras cuidadosamente elegidas. Era la verdad, pero no toda la verdad. No la tuya, una deuda más antigua.
Silas la miró, su ceño fruncido en confusión. ¿Una deuda con quién? Elara levantó la vista y sus ojos, por primera vez, revelaron una grieta en su armadura de impasibilidad. Un atisbo del océano de dolor que se escondía debajo. «Conmigo misma», susurró. La confesión, aunque críptica, fue un terremoto silencioso. Cambió el terreno entre ellos de forma irrevocable. Silas ya no la veía como una benefactora excéntrica o una dueña misteriosa. Vio a una mujer con sus propias cargas, sus propios fantasmas. Vio una herida que resonaba con la suya. No hizo más preguntas. Entendió que había llegado al borde de un lugar sagrado y doloroso, y que no tenía derecho a entrar sin ser invitado. Se quedaron en silencio mientras la lluvia comenzaba a amainar, transformándose en un suave golpeteo en el techo. El aire se sentía más limpio, lavado. La tormenta había pasado, tanto fuera como dentro del granero, y en la calma que siguió, algo nuevo y frágil había comenzado a echar raíces en la tierra baldía de sus vidas. Una confianza tentativa, una comprensión mutua que no necesitaba más palabras. La llave que abrió la puerta del pasado de Elara no fue una pregunta, sino un objeto. Unos días después de la tormenta, mientras reparaba una tabla suelta en el porche, Silas encontró algo metido en una grieta de la madera. Era un pequeño pájaro tallado en un trozo de pino, tan desgastado por el tiempo que sus detalles casi se habían borrado. Tenía una forma infantil, torpe, pero hecha con amor. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo la suavidad de la madera pulida por años de contacto con la intemperie. Más tarde, esa noche, cuando Lily ya dormía, Silas se acercó a Elara mientras ella remendaba una camisa a la luz de la lámpara. Sin decir palabra, le tendió la mano con el pájaro de madera. Elara levantó la vista, y al ver el objeto, todo el color desapareció de su rostro. Su respiración se detuvo. Extendió una mano temblorosa y tomó el pájaro como si fuera una reliquia sagrada. Lo acunó en su palma, y el dique que había contenido sus recuerdos durante años finalmente se rompió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, silenciosas y amargas, las primeras que Silas le veía derramar. Y entonces, la historia salió a borbotones, en una voz rota por el dolor contenido. La historia de Elara, su verdadera historia, no era la viuda silenciosa que el pueblo creía. Había estado casada con un hombre llamado Daniel, un vaquero lleno de sueños y risas, muy parecido a como Silas debió de haber sido antes de que el mundo le cayera encima. Tenían una hija, Sara, una niña con el pelo del color del sol y una risa que era la banda sonora de la vida de Elara. Eran felices, con esa felicidad sencilla y frágil que solo existe cuando no se conoce la verdadera dureza de la vida. Pero Daniel, como tantos otros, tenía más orgullo que suerte. Una mala temporada, una inversión fallida, y se encontró endeudado con el mismo hombre poderoso y sin escrúpulos que había organizado la subasta de Silas. El hombre lo presionó, lo humilló públicamente, despojándolo de su dignidad capa por capa. Daniel, incapaz de soportar la vergüenza, incapaz de mirar a su familia a los ojos, hizo lo que muchos hombres débiles hacen. Una noche, simplemente desapareció. Se fue, dejando a Elara sola para enfrentar las deudas y el juicio del pueblo. Poco después, la tragedia golpeó de nuevo. Sara enfermó, una fiebre que los remedios caseros no podían curar y para la que Elara no tenía dinero para pagar a un médico de verdad. Luchó por ella, vendió todo lo que tenía de valor, pero no fue suficiente. Vio a su hija consumirse, su risa desvanecerse en un tosido débil, hasta que un día, el silencio llenó la casa. Un silencio que nunca se había ido del todo. Enterré a mi hija con mis propias manos, en el mismo suelo que se había tragado mis esperanzas, dijo Elara, su voz un hilo de agonía. Y el pájaro, este pájaro, lo talló Daniel para ella. Era su tesoro. La habitación quedó en silencio, un silencio ahora lleno de la enormidad de su pérdida. Silas la miraba, y en su rostro ya no había confusión, sino una profunda y abrumadora compasión. Comprendió. Lo comprendió todo.
Elara no lo había comprado a él y a Lily. Había comprado una segunda oportunidad. Había visto en ellos un reflejo espectral de su propia familia perdida, una oportunidad de reescribir el final de su propia historia trágica. Al salvarlos de la humillación y la separación, estaba intentando, de una manera desesperada y visceral, salvar los fantasmas de Daniel y Sarah. Estaba pagando una deuda, no con el pueblo, sino con su propio pasado devastado. Cuando te vi en esa plataforma, continuó Elara mirando a Silas directamente, sus ojos llenos de lágrimas pero extrañamente firmes, vi a Daniel, y en tu hija, vi a mi Sarah, vi la misma historia a punto de repetirse, la misma crueldad, la misma vergüenza. Y no pude soportarlo. Usé mis últimas monedas no para comprar a un hombre y a una niña, sino para comprar un final diferente. Silas se acercó y, con una vacilación infinita, puso su mano sobre la de ella, la que sostenía el pájaro de madera. Fue un contacto simple, pero trascendental, un reconocimiento del dolor compartido, un puente construido sobre las ruinas de dos vidas rotas. No somos ellos, Elara, dijo en voz baja. No podemos reemplazar lo que perdiste. Lo sé, respondió ella, su voz ganando fuerza. Pero tal vez podamos construir algo nuevo. En esa noche de confesión, bajo la luz parpadeante de la lámpara, los roles se invirtieron. Ya no eran la dueña y el sirviente. Eran dos supervivientes. Dos almas que habían encontrado en la herida del otro un extraño tipo de bálsamo. El pasado había sido desenterrado, y aunque era doloroso, su revelación había limpiado el aire, dejando espacio para que algo diferente, algo parecido a la esperanza, pudiera finalmente empezar a crecer. La revelación de Elara transformó la dinámica de la granja. La atmósfera de servidumbre se disipó por completo, reemplazada por una asociación silenciosa, basada en el respeto mutuo. Silas ya no trabajaba por obligación, sino por un sentido de propósito compartido. La granja no era el lugar de su humillación, sino el santuario que los había salvado a los tres. Pero mientras la paz se asentaba en su pequeño rincón del mundo, la hostilidad del pueblo alcanzaba su punto álgido. La historia de Elara y Silas se había convertido en un cuento moral retorcido, una advertencia contra la desviación de las normas sociales. La figura central de esta condena era Bartholomew Kane, el hombre más rico del condado, el mismo que había organizado la subasta, y a quien Daniel, el marido de Elara, le había debido dinero. Kane veía la situación en la granja de Elara no solo como una afrenta moral, sino como un desafío a su autoridad. Que una mujer solitaria y un vaquero en quiebra pudieran encontrar una forma de dignidad fuera de su control era intolerable. Un día, Kane decidió actuar. Llegó a la granja sin previo aviso, montado en un caballo negro imponente, flanqueado por dos de sus secuaces. Se detuvo frente a la casa. Su presencia era una mancha de arrogancia en la tranquila tarde. Elara salió al porche, seguida de cerca por Silas. Lily se escondió detrás de la falda de Elara, asomándose con ojos asustados. «Elara», dijo Kane, su voz goteando una falsa cortesía. «He venido por un asunto de propiedad. Este hombre», señaló a Silas con su fusta, «aún tiene una deuda con la comunidad. Su trabajo me pertenece hasta que se considere pagado». «Su deuda fue saldada», respondió Elara, su voz tranquila pero firme como una roca. «Yo la pagué». Kane soltó una risa despectiva. «Con unas pocas monedas insignificantes. Eso fue una farsa. La ley es la ley. Tengo testigos que dicen que vives en pecado con este hombre, lo que anula cualquier acuerdo piadoso que creas haber hecho». Fue entonces cuando Silas dio un paso adelante, interponiéndose entre Kane y Elara. Ya no era el hombre derrotado de la plaza del pueblo. Sus hombros estaban erguidos, su mirada era directa y sin miedo. «Usted no tiene ningún derecho aquí, Kane», dijo Silas, su voz profunda y resonante. «La deuda está pagada. Esta es la casa de la señora Elara, y yo trabajo para ella. Somos una familia». La palabra familia colgó en el aire, un acto de desafío abierto. Kane enrojeció de ira.
¿Familia? ¿Un vaquero sin valor? ¿Una niña bastarda y una viuda loca? Eso no es una familia, es una abominación. La única abominación aquí, intervino Elara, su voz cortante como el hielo. Es un hombre que se enriquece con la desgracia de los demás. Un hombre que destroza familias por unas pocas monedas y lo llama ley. Usted le hizo lo mismo a mi marido hace años. Lo rompió, lo humilló hasta que no pudo más. ¿Cree que lo he olvidado? La mención de su marido pareció pillar a Kane por sorpresa. Una sombra de incertidumbre cruzó su rostro. Eso fueron negocios. Espetó, pero su convicción vaciló. Usted no sabe nada. Sé que la verdadera deuda no es la que se mide en dinero, continuó Elara, su voz elevándose con una pasión contenida durante años. Es la deuda que tenemos unos con otros como seres humanos. Una deuda de compasión, de ayuda. Una deuda que usted nunca ha pagado. La confrontación era un punto muerto. Kane tenía el poder y la ley de su lado, pero Elara y Silas tenían algo más fuerte, una convicción moral nacida del sufrimiento y la redención. Sus dos secuaces miraban incómodos, sintiendo el cambio en el aire. La fuerza no estaba en el hombre a caballo, sino en las dos figuras unidas que estaban de pie en el porche. Kane, al ver que su intimidación no funcionaba, y que la situación se le escapaba de las manos, apretó las riendas con frustración. Esto no ha terminado, siseó, su voz llena de veneno. El pueblo no tolerará esto. Se dio la vuelta bruscamente y se marchó al galope, levantando una nube de polvo que tardó mucho en asentarse. Elara y Silas se quedaron en el porche, sin moverse, hasta que el sonido de los cascos se desvaneció. El silencio que quedó no era de victoria, sino de una sombría determinación. La batalla había sido ganada, pero la guerra por su lugar en el mundo acababa de empezar. Silas miró a Elara, y por primera vez, una leve sonrisa tocó sus labios. «Habló bien, señora Elara», dijo. «No», respondió ella, poniendo una mano en el hombro de Lily. «Hablamos bien, Silas». En ese momento, dejaron de ser tres individuos rotos. Se habían forjado, en el fuego de la confrontación, en una unidad inquebrantable. Una familia. La confrontación con Bartholomew Kane no terminó como él esperaba. La historia del enfrentamiento se extendió por el pueblo, pero esta vez, la narrativa comenzó a cambiar. Los dos secuaces de Kane, hombres del pueblo que conocían a Silas de antes y que habían presenciado la tranquila dignidad con la que él y Elara se habían mantenido firmes, contaron una versión de los hechos que no favorecía a su patrón. Hablaron de la fuerza de Elara, de la lealtad de Silas y, sobre todo, de la mención de Elara a su difunto marido y a la crueldad pasada de Kane. Esta nueva información actuó como una semilla plantada en la conciencia del pueblo. Muchas familias en Redemption Gulch habían sufrido bajo el pulgar de Kane, soportando en silencio sus tácticas despiadadas. La valiente postura de Elara les dio voz a sus propios resentimientos enterrados. Las mujeres en particular comenzaron a ver a Elara bajo una nueva luz. La historia de su hija perdida, un rumor susurrado que ahora cobraba una dolorosa verosimilitud, resonaba profundamente en sus corazones maternales. Su acto de comprar a Silas y Lily ya no parecía un escándalo, sino un acto desesperado de compasión, un intento de proteger a una familia de la misma tragedia que había destruido la suya. El cambio no fue repentino ni universal, sino gradual y sutil. Unos días después de la visita de Kane, Elara encontró una cesta en su porche. Dentro había pan recién horneado, un tarro de mermelada y algunas verduras frescas del huerto de alguien. No había nota. No había nadie a la vista. Pero el mensaje era claro. Era una ofrenda de paz, un gesto de solidaridad de una mano anónima. Elara se quedó mirando la cesta, con el corazón apretado por una emoción que casi había olvidado. La gratitud. Dentro de la granja, la transformación era aún más profunda. La tensión y el silencio habían sido reemplazados por una cómoda familiaridad. Las comidas ya no eran asuntos tensos, sino momentos para compartir las pequeñas anécdotas del día.
Silas le contaba a Elara sobre el progreso en el granero, y Elara le pedía su opinión sobre el huerto. Sus conversaciones eran sencillas, pero construían un puente de normalidad sobre las aguas turbulentas de su pasado. La risa, un sonido que había estado ausente durante mucho tiempo en esa casa, comenzó a escucharse de nuevo. Era la risa de Lily, que ahora florecía bajo el cuidado conjunto de Elara y su padre. Jugaba entre los surcos del huerto, perseguía a las gallinas y llenaba el aire con la energía pura de la infancia. Una tarde, Elara la encontró sentada en el suelo del porche, intentando tallar un trozo de madera con una piedra roma, imitando el pájaro que había encontrado Silas. Elara se sentó a su lado, y sacando una pequeña navaja, comenzó a mostrarle cómo hacerlo. Mientras trabajaban, Silas se acercó y se sentó al otro lado de Lily, observando en silencio. El sol de la tarde los bañaba en una luz dorada. En ese momento, un forastero que pasara por allí no habría visto a una viuda, un vaquero en deuda y una niña huérfana de madre. Habría visto a una familia. La relación entre Elara y Silas evolucionó de manera orgánica. No era un romance apasionado, sino algo más profundo y tranquilo. Era una asociación forjada en el respeto mutuo, el dolor compartido y una creciente afección. Se encontraron el uno en el otro con un refugio contra el mundo exterior y contra sus propios demonios internos. Se curaban mutuamente en silencio, con pequeños actos de bondad. Silas dejaba un cubo de agua fresca en la puerta de la cocina para ella por la mañana. Elara remendaba una rasgadura en su camisa sin que él se lo pidiera. El pueblo seguía observando, pero ahora con una mezcla de curiosidad y un respeto a regañadientes. Veían que la granja de Elara, antes un símbolo de desolación, ahora prosperaba. Veían a Silas trabajar con un orgullo renovado, y oían, a lo lejos, la risa de una niña. Las semillas del cambio habían brotado, no solo en la tierra de la granja de Elara, sino en los corazones endurecidos de Redemption Gulch. La gente comenzaba a entender que lo que había sucedido no era una historia de pecado, sino una historia de redención. El ciclo de la crueldad en Redemption Gulch amenazaba con repetirse. Una joven familia, los Miller, había perdido su cosecha por una plaga inesperada y ahora se enfrentaba a la misma suerte que Silas. Bartholomew Kane, ansioso por reafirmar su poder y aplastar la naciente rebelión de la compasión, anunció otra subasta pública en la plaza del pueblo. La noticia cayó como una piedra en un estanque, creando ondas de temor y resignación. Parecía que nada había cambiado realmente, que el valiente desafío de Elara había sido solo una anomalía temporal, pero esta vez algo era diferente. La conciencia del pueblo, una vez dormida, había sido despertada. La noche antes de la subasta, Elara y Silas se sentaron en el porche, la noticia pesando sobre ellos. «Va a volver a pasar», dijo Silas en voz baja, la amargura tiñendo su voz. «Van a destrozar a otra familia». Elara miró hacia la plaza del pueblo, cuyas luces parpadeaban a lo lejos como estrellas caídas. Recordó la humillación en el rostro de Silas, el terror en los ojos de Lily. Recordó su propia impotencia años atrás, pero esta vez no se sentía impotente. Se sentía fuerte. «No», dijo ella, su voz llena de una nueva determinación. «No si podemos evitarlo». Al día siguiente la plaza estaba de nuevo llena. La atmósfera era tensa, pero diferente a la última vez. No había la misma excitación cruel. En su lugar, había una pesadumbre palpable, una vergüenza colectiva. Kane estaba en la plataforma, su rostro una máscara de poder triunfante. Los Miller, una pareja joven con un bebé en brazos, estaban a su lado, con la cabeza gacha. Kane comenzó su discurso hablando de la ley, del orden, de la necesidad de pagar las deudas, pero sus palabras sonaban huecas en el aire cargado. Justo cuando iba a pedir la primera puja, una voz se alzó entre la multitud. «¡Esperen!». Todos se giraron. Elara se abrió paso entre la gente, pero esta vez no estaba sola. A su lado caminaba Silas, erguido y firme, y de la mano de Elara iba Lily.
No se dirigieron a la plataforma como suplicantes, sino como iguales. Se detuvieron frente a ella, mirando a la multitud. Elara respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz no era la de una acusadora, sino la de una narradora, la de una mujer que compartía su propia herida para sanar a la comunidad. Muchos de ustedes me conocen como la viuda silenciosa de la granja de las afueras. Comenzó, su voz clara y resonante. Me han juzgado, han susurrado a mis espaldas, y algunos de ustedes tienen razón. He vivido con fantasmas. El fantasma de un marido quebrado por la deuda y la vergüenza. El fantasma de una hija a la que no pude salvar porque no tenía con qué pagar un médico. Un murmullo recorrió a la multitud. Las mujeres se taparon la boca. Los hombres bajaron la mirada. Hace unas semanas, en esta misma plaza, vi cómo esa historia estaba a punto de repetirse. Vi a este hombre, señaló a Silas, y a su hija, a punto de ser destrozados por el mismo sistema, y decidí que no podía volver a pasar. No en mi pueblo. Se giró para mirar a Kane directamente. Nos hemos acostumbrado a llamar justicia a la crueldad. Nos hemos acostumbrado a mirar hacia otro lado mientras nuestros vecinos caen, y nos sentimos aliviados de no ser nosotros. Pero eso no es una comunidad. Es una jauría de lobos. Luego se volvió de nuevo hacia la gente. Miren a los Miller, miren su miedo. Ese podría ser cualquiera de nosotros mañana. Una mala cosecha, una enfermedad. Todos estamos a un paso de la desgracia. ¿Y qué haremos entonces? ¿Nos venderemos unos a otros por pedazos? Su voz se quebró por la emoción, pero siguió adelante. Hay otra manera. Una manera en la que nos levantamos unos a otros en lugar de pisotearnos. Una manera en la que la deuda se paga no con servidumbre, sino con ayuda mutua. Sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de tela. No contenía mucho, solo unas pocas monedas que había logrado ahorrar. Caminó hasta la base de la plataforma y puso un viejo plato de hojalata en el suelo. Dejó caer sus monedas en él. El tintineo fue un eco del día en que había comprado a Silas. Esto es para los Miller, dijo. No para comprarlos, para ayudarlos a levantarse. Silas dio un paso adelante y añadió sus propias monedas al plato. Luego, un silencio tenso se apoderó de la plaza. Kane se burló. ¿Eso es todo? ¿Unas pocas monedas inútiles? Pero entonces, ocurrió algo extraordinario. Una de las mujeres del pueblo, la misma que había dejado la cesta en el porche de Elara, se adelantó y añadió su propia moneda. Luego un granjero, luego el herrero. Uno por uno, la gente del pueblo comenzó a acercarse, dejando caer lo que podían en el plato. Monedas, un billete, una promesa de un saco de harina, una oferta de trabajo. El plato se llenó. El sonido de las monedas era una música de redención. Kane observaba, su rostro pasando de la burla a la incredulidad y finalmente a la furia impotente. Estaba solo en su plataforma de poder. La gente de Redemption Gulch había tomado una decisión. Habían elegido la compasión sobre la crueldad. Habían elegido ser una comunidad. El pueblo no había llorado por la compra de Silas y Lily. Había llorado por su propia ceguera. Y ahora estaban llorando de nuevo. Pero esta vez, las lágrimas eran de vergüenza, de alivio y de una esperanza recién nacida. La plaza de Redemption Gulch nunca volvió a ser la misma. El día en que el pueblo eligió la compasión sobre la ley de Kane, marcó un punto de inflexión, no solo para Elara, Silas y Lily, sino para toda la comunidad. El plato de hojalata se convirtió en un símbolo, el germen de un fondo comunitario para ayudar a las familias en apuros. Bartholomew Kane, despojado de su poder moral, se encontró aislado. Su riqueza ya no le compraba el respeto ni el miedo, solo un resentimiento silencioso. Con el tiempo, su influencia se marchitó como una planta sin agua, y se convirtió en una figura amargada y solitaria en su gran mansión. La vida en la granja de Elara floreció. Los campos, cultivados ahora por las manos expertas de Silas y el cuidado diligente de Elara, producían más que nunca. La casa, antes un caparazón de silencio y dolor, ahora rebosaba de vida.
El sonido de la risa de Lily era una melodía constante, y las conversaciones tranquilas en el porche al atardecer se convirtieron en un ritual sagrado. Elara y Silas construyeron su familia no sobre los cimientos de la pasión romántica, sino sobre el terreno sólido de la confianza, el respeto y un amor profundo y sereno que había crecido en las cicatrices compartidas. Eran compañeros en todos los sentidos de la palabra, socios en la vida y en la curación. El pueblo, a su vez, comenzó a sanar. La historia de Elara se convirtió en una leyenda local, no como un cuento de advertencia, sino como una fábula de redención. Ya no era la viuda extraña, sino la mujer que les había enseñado a ver con el corazón. La gente la saludaba en la calle con un respeto genuino. Las puertas se abrían para ella, y a menudo encontraba pequeños regalos en su porche, no por caridad, sino como ofrendas de una gratitud continua. Una tarde, varios años después, Elara, Silas y una Lily ya preadolescente estaban sentados en el porche, observando cómo el sol se derretía en el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de fuego y oro. La granja estaba en paz. El aire era cálido y olía a tierra fértil y a heno recién cortado. Lily estaba leyendo un libro, sus labios moviéndose en silencio, el mismo libro que Elara le había enseñado a leer años atrás. Silas afilaba una herramienta. Sus movimientos eran tranquilos y seguros. Elara simplemente observaba, su corazón lleno de una calma que nunca creyó posible. Ya no la perseguían los fantasmas. A veces, todavía sentía el eco de su dolor pasado, la sombra de Daniel y Sara, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz, un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que había sido capaz de construir a partir de las ruinas. Se dio cuenta de que al intentar reescribir el final de la historia de su primera familia, había escrito sin querer el comienzo de una nueva. No había reemplazado lo que había perdido, sino que había creado algo totalmente nuevo, algo nacido no de la sangre, sino de la elección, el coraje y un acto de compasión que había desafiado toda lógica. Silas levantó la vista de su trabajo y su mirada se encontró con la de Elara. No necesitaron palabras. En sus ojos, ella vio el reflejo de su propio viaje, la gratitud por el refugio encontrado, la maravilla ante el amor inesperado y la paz de haber encontrado finalmente un hogar. Lily cerró su libro con un suspiro satisfecho. Fue un buen final, dijo, refiriéndose a su historia. Elara sonrió, una sonrisa genuina y radiante. Puso un brazo alrededor de los hombros de la niña y miró el horizonte resplandeciente. Sí, lo fue, susurró, pero no estaba hablando del libro. Fue un muy buen comienzo. La oscuridad descendió suavemente sobre la granja, pero por primera vez en muchos años no trajo consigo el miedo ni la soledad. Trajo las estrellas. Y bajo su luz parpadeante, la pequeña familia imperfecta y resiliente que había nacido de un acto de desesperación se sentó junta, completa y en paz. Un testimonio viviente de que las deudas más profundas del corazón solo pueden pagarse con amor.